en las mujeres, especialmente en el lupus, donde la afectación hombre-mujer es de 10 a 1 en la mayoría de las poblaciones. Con respecto a la artritis reumatoidea, la relación hombre-mujer es menor, y en las que francamente más predominan en los hombres es en la vasculitis ANCA positiva. Como ustedes pueden ver, es una enfermedad muy frecuente. Según la raza, oscila entre el 20 a 150 pacientes cada 100.000 habitantes, y la incidencia es francamente mayor en las mujeres de raza negra con respecto a las mujeres de raza blanca caucásica. Los latinos estaríamos en una frecuencia intermedia. Hay algunas alteraciones que sufre el riñón en el contexto del embarazo que pueden dificultar al momento de estudiar a la paciente embarazada o al realizar el diagnóstico. Por ejemplo, en el momento de realizar una biopsia renal, el riñón en la paciente embarazada está naturalmente aumentado de tamaño, y esto se debería a que el volumen, el flujo renal llega a aumentar hasta un 70% en el contexto del embarazo, y aumenta ya en las primeras semanas. Con respecto a la biopsia renal, voy a hablar muy poquitito en la embarazada. ¿En qué momento se podría biopsiar una paciente embarazada con lupus? Por supuesto, si es una paciente que ya está cursando una nefritis lúpica, cualquiera sea la clase y está tratada, uno no la biopsia en el momento que la paciente inicia su embarazo. Pero, ¿qué pasa con la paciente que se presenta a la consulta cursando su embarazo, que tiene diagnóstico de lupus, antiguo o reciente, y tiene compromiso renal que hace sospechar una nefropatía lúpica? Cilindros eritrocitarios, proteinuria, micromaturia? ¿En qué momento se biopsia? Nosotros en nuestra unidad biopsiamos a la paciente dentro del primer trimestre, de ser posible, porque de ese modo intentamos tener menos complicaciones con el embarazo, sobre todo cuando la gesta ya está avanzada. En otras instituciones prefieren, si se puede, dilatar o posponer la biopsia, o es el momento en que la paciente consulta, la biopsia se puede hacer en el segundo trimestre para ellos, diciendo o justificando que en el primer trimestre la frecuencia de abortos y de abortos espontáneos es más frecuente, entonces sería más seguro realizar la biopsia en el segundo trimestre. Lo ideal es que la institución donde se esté tratando la paciente, de ser necesario, obviamente una biopsia en una paciente embarazada tiene que ser muy consensuada, la hagan en el momento, como siempre, la biopsia renal, en el momento en que saben que tienen menos complicaciones, el operador esté más entrenado y, por supuesto, esperen mejores resultados. Con respecto también al embarazo, saben que el embarazo avanzado da uropatía obstructiva, y esto puede también llevar a una mala interpretación en algún momento de la evolución de la enfermedad renal, que tal vez no sería tanto en el caso de la nefritis lúpica, sino tal vez en el caso de pacientes con falla renal. Ahora, si un paciente tiene insuficiencia renal, a lo mejor en el caso del embarazo puede estar enmascarado por este aumento del filtrado que yo ya describí al principio, sobre todo por aumento del flujo plasmático renal. Y con respecto a los edemas, también puede ser un confundidor o un enmascarador, porque bueno, la paciente tiene, las pacientes con nefritis lúpica tienen un balance positivo de sodio. A lo largo del embarazo se pueden llegar a acumular hasta 1000 miliequivalentes de sodio, y además, sobre todo, esto depende de un gran aumento de la prostaglandina E2, que da vasodilatación renal y retención de sodio. Y además hay una activación del sistema renina-angiotensina con vasodilatación periférica,
que la angiotensina hay que tener en cuenta que no produce vasoconstricción a nivel placentario, pero sí, va a producir el efecto periférico extraplacentario. Con respecto a qué es lo que pasa en el embarazo, cómo afecta el embarazo al lupus. Bueno, hace unos años había controversias, decían que la paciente embarazada tenía menos probabilidad de tener lupus y otros decían que la paciente embarazada tenía más probabilidades de tener brotes, perdón. Las últimas evidencias sugieren que el embarazo aumenta el riesgo de presentar un brote. ¿Por qué? Porque los estrógenos modulan la maduración de las células que participan en la cascada inmunológica, como son los linfocitos B, T y las células presentadoras, disminuyen la apoptosis de las células dendríticas y los macrófagos, aumentan el interferón y las interleuquinas, y además aumentan el estrógeno, los estrógenos y la progesterona, también aumentan la relación CD4-CD8. Todo esto obviamente va a favorecer que una paciente esté en mayor riesgo de presentar un brote. Y si se fijan, los estrógenos llegan a aumentar sus niveles hasta 30 veces y la progesterona hasta 10 veces durante el embarazo, o sea, todo esto va a estar magnificado. Ahora, como si esto fuera poco, además, los brotes o recaídas, más que las recaídas, si la paciente no está totalmente inactiva al momento del embarazo, la posibilidad de brotes es más de un 50% mayor. Y en este caso, también como agravante, hay que tener en cuenta que a veces medir la actividad de la paciente con lupus puede ser difícil. ¿Por qué? Porque una paciente embarazada puede tener algo de anemia y plaquetopenia, va a tener la eritrosedimentación elevada, y con respecto a un marcador útil que todos usamos para evaluar actividad, que es el complemento, hay un aumento natural del complemento del C3 y C4 en el embarazo. Por esto es importante cuando uno mide el C3 y el C4 en una paciente embarazada, no limitarse al valor absoluto, sino ver la historia que tiene ese paciente con niveles de C3 y C4, porque a lo mejor es una paciente que fuera del embarazo manejaba valores de C3 de 120 y C4 de 25, por ejemplo, y consulta con algo que nos puede hacer, por ejemplo, alguna lesión cutánea o fiebre, nos puede hacer sospechar en un brote, y resulta que los niveles de C3 y C4 son normales, pero tiene un C3 de 92 y un C4 de 10, que son normales, pero son bajos para esa paciente y pueden estar avisando de un brote en puerta o un brote inminente. Cuando una paciente es de alto riesgo presentando lupus, obviamente si está embarazada, si queda embarazada o si tiene el lupus activo, si tiene antecedentes de un embarazo anterior complicado, ya sea en el contexto de la enfermedad o previo al diagnóstico del lupus, si tiene compromiso renal, falla renal, síndrome nefrótico o hipertensión, en este caso sería igual a cualquier glomerulopatía, si la paciente se encuentra en tratamiento con altas dosis de corticoides, si tiene un síndrome antifosfolipídico agregado, si cuenta con los anticuerpos, los ENA, RO y LA positivos, si tuvo múltiples gestas o es una paciente muy añosa o una paciente muy joven. Esto es por la probabilidad de presentar eclampsia o preeclampsia asociada. Cuando es, con respecto a la presencia del anti-RO y el anti-LA, estos anticuerpos se encuentran presentes en un 30% de los pacientes. ¿Cuál es la importancia de estos anticuerpos? La posibilidad del lupus neonatal. Realmente el lupus neonatal es una patología poco frecuente, es un fenómeno pasivo que se da por el pasaje de anticuerpos de la madre al niño, y suele ser en general que ocurre con poca frecuencia, suele ser leve y desaparece antes de los 6 meses de vida del niño.
Los órganos más afectados son en orden decreciente, como están enumerados en el slide: la piel, el compromiso hematológico, que suele ser anemia o leucopenia, o tener una leve plaquetopenia, puede tener una hepatitis inmunológica, y lo más grave, porque sí es reversible y muy poco frecuente, es el bloqueo completo cardíaco. Tiene elevada mortalidad si no se diagnosticó antes de que el niño nazca. El tratamiento es con corticoides altas dosis y puede requerir un marcapaso permanente porque, como dije, esto es irreversible porque se trata de la fibrosis del sistema de conducción producido por estos anticuerpos. Es importante que una paciente que se sabe Rho y La positivo sea seguido de cerca y a partir alrededor de las 15-16 semanas y siempre a partir de las 20, ingrese al equipo un neonatólogo y cardiólogo que puedan ir controlando la funcionalidad cardíaca intraútero del bebé para estar preparados en el momento de que nazca, y si eventualmente requiere un marcapasos, se pueda tratar rápidamente. En cuanto a otros, digamos, grandes agravadores del embarazo, son los antifosfolípidos. Estos anticuerpos están presentes alrededor, en algunas series hasta el 50% de las pacientes con lupus, habitualmente es entre el 20 y el 40%. Estos anticuerpos producen trombosis arteriales o venosas, y se pueden detectar ya sea realizando la prueba para detectar el inhibidor lúpico o ya directamente pesquisando la presencia de beta-2-glicoproteína o anticardiolipinas, IgG o IgM. Existen pacientes seronegativas quieren decir que son beta-2 y anticardio negativas para IgG y para IgM. En ese caso, lo más frecuente son la presencia de estos anticuerpos, pero no IgG o IgM, sí IgA. Entonces, de uno no encontrarlos y tener antecedentes de trombosis, se debería buscar estos anticuerpos ya IgA y no IgG-IgM. Con respecto al niño o a la madre, depende del lado que uno lo mire, la madre va a tener abortos a repetición, va a tener nacimientos pretérmino, y algo muy raro, que hay 16 casos publicados en el mundo, es la presencia del síndrome antifosfolipídico neonatal, que también se debe por el pasaje pasivo de estos anticuerpos al niño, y lo más temido es la presencia del ACV en estos recién nacidos. ¿Cómo se trata una paciente que tiene estos anticuerpos? Si es la primera gesta, se le administra aspirina a dosis de 100 miligramos día, si es que no la estaba tomando previamente. Y si la paciente tiene historia de trombosis previas y no está anticoagulada, o tiene historia de abortos, o una historia de aborto, o de alguna complicación durante un embarazo previo, es anticoagularla. Generalmente se usa heparina de bajo peso molecular asociado a la aspirina. Esta profilaxis se tiene que continuar hasta 2 meses una vez realizado el parto, porque las trombosis se pueden presentar en ese periodo. Algo positivo de esta heparina que uno aplica es que la heparina bloquea la unión o la formación de este complejo antifosfolípidos-fosfolípidos, o sea que sería una medicación también inmunomoduladora. Si la paciente tiene historias de complicación en la gesta anterior, también tiene indicación de usar prednisona a dosis baja, ya vamos a ver. Y si en los casos severos, como podría ser obviamente una catástrofe, pero bueno, en ese caso la mortalidad. ¿Y a ustedes del seguro no les han llamado, mamita, todavía? Hola. Bueno, en los casos severos se debería administrar el uso de inmunoglobulinas, de IVIG.
Aquí también es importante el control multidisciplinario, trabajar en equipo, el nefrólogo, el reumatólogo, el obstetra y también el hematólogo, para que pueda guiar la anticoagulación de la paciente todo a lo largo del embarazo. Algo muy frecuente es cuando una paciente presenta deterioro de la función renal o tiene proteinuria. El diagnóstico diferencial principal es la preeclampsia o, bueno, eclampsia ya también podría ser, ¿no? Y hay marcadores muy útiles, obviamente todos los serológicos relacionados con el lupus, el C3, el C4, el anti-DNA, no tienen por qué estar presentes en el caso de la preeclampsia. Las plaquetas suelen estar bajas en el caso de la preeclampsia o en el curso de un HELP, lo mismo que las transaminasas hepáticas. Algo útil es la presencia de hiperuricemia. La presencia de hiperuricemia, el ácido úrico suele estar bajo en el embarazo por una disminución en la reabsorción tubular del ácido úrico. O sea que la hiperuricemia es un marcador sensible y económico de la evolución de la paciente, una preeclampsia y eventualmente eclampsia. De haber cilindros eritrocitarios, uno se guiaría más al lupus, y la instalación de la proteinuria generalmente es mucho más rápida en la preeclampsia que en la nefritis lúpica. Y en el caso de, obviamente, realizarse el parto, en la preeclampsia la proteinuria también desaparece más rápido, persistiendo en el caso de la nefritis lúpica. ¿Qué es lo que pasa con los niños, con el feto o el recién nacido, en el caso de pacientes que quedan embarazados sin presentar nefritis lúpica, pacientes con nefritis lúpica apagada o con nefritis lúpica encendida? Si ustedes se fijan, el pronóstico es mucho más ominoso para el feto cuando la mujer queda embarazada teniendo nefritis lúpica activa o presenta un brote a lo largo de su embarazo. Las pérdidas fetales llegan a ser alrededor del 65% o en algunas series hasta el 80%. Con respecto a la madre, lo mismo, es totalmente, el pronóstico es mucho más grave si la paciente tiene nefritis lúpica activa al momento de embarazarse o presenta un brote a lo largo del embarazo, sobre todo con una alta frecuencia de preeclampsia y eclampsia. Yo a los pacientes cuando llegan a la primera consulta y uno tiene que instalar el tratamiento y hacer, obviamente, explicarles lo importante de la anticoncepción, les grafico como estadísticamente muy fácil y para que les quede claro que no deben embarazarse, les digo, si ustedes programamos el embarazo y quedan embarazadas teniendo el lupus inactivo, tienen un 90% de probabilidades de tener un embarazo exitoso, libres de riesgo para ustedes y para el niño. En cambio, si se embarazan con una nefritis activa, las probabilidades son las inversas. Tienen un 90% de probabilidades de tener alguna complicación moderada o severa que puede incluir la pérdida y la muerte del bebé, con la internación en terapia, para que les quede gráfico, en terapia de ustedes, de la paciente, por presentar preeclampsia o eclampsia que puede culminar incluso con la muerte. Es fundamental que los pacientes tengan claro esto, porque bueno, trabajamos la nefritis lúpica, yo ya dije, es 10-1 o 6-9, como lo quieran tomar, la relación mujer-hombre, y si uno tiene además en cuenta que el pico de frecuencia de la nefritis lúpica suele ser alrededor de los 30 años, bueno, son mujeres jóvenes en edad fértil que tienen muchas chances de cursar un embarazo. Ahora, viendo qué pasa si la paciente se brota o si la paciente está en tratamiento. Si una paciente está en tratamiento y nos comunica que queda embarazada, lo primero que debe hacer es suspender, por supuesto, si tiene antiproteinúricos, enalapril o angiotensina,
y de estar recibiendo micofenolato lo tiene que suspender rápidamente. Obviamente, como está enumerado acá, drogas no tan comunes en el caso de la nefritis lúpica como la neflunomida y el metotrexato también se deben suspender, y los anticoagulantes se pasa a heparina. Con respecto a qué drogas están permitidas, los corticoides están permitidos, hay que tratar de no superar los 10 miligramos día de prednisona. Recuerden que cuando uno lee literatura siempre habla de prednisona y no de meprednisona, o sea, hay que tratar de no superar los 10 miligramos día de prednisona, lo ideal es que la paciente se mantenga en 5 miligramos. Las altas dosis de prednisona a lo largo del embarazo están relacionadas con hipertensión, están relacionadas con diabetes gestacional, son drogas que hay que tratar de mantener en dosis bajas. Los antimaláricos deben estar, la paciente los debe recibir, se pueden, si no los recibía, se pueden indicar en el momento del embarazo, y lo que sí está descrito, la alta frecuencia de recaídas si se suspende la hidroxicloroquina al momento del embarazo. La hidroxicloroquina es una droga muy bien tolerada, no trae complicaciones durante el embarazo, puede traer niños de menor peso esperado, o sea, o de bajo peso al nacer, sería la única complicación. Por eso es una droga que se debe indicar si no la reciben o continuar si la paciente la estaba tomando y bajo ninguna circunstancia suspenderla. Con respecto a si la paciente estaba recibiendo micofenolato, se debe switchar rápidamente a azatioprina. La dosis es 2 miligramos kilo, hay que monitorear la toxicidad, sobre todo hematológica, y otra posibilidad terapéutica son los inhibidores de la calcineurina. Los inhibidores de la calcineurina tienen la ventaja de ser además drogas antiproteinúricas, porque lo que uno ve cuando hay una paciente que se embaraza teniendo una nefritis que no está en remisión, y sobre todo si tiene proteinuria, por lo que yo les dije que el flujo plasmático renal aumenta ya en las primeras semanas, uno lo que ve es que la paciente a lo mejor no está ni siquiera cursando el segundo mes de embarazo y ya duplicó la proteinuria con la que ingresó al embarazo. Esos pacientes son muy difíciles de manejar, la proteinuria generalmente sigue ascendiendo, y en ese caso son útiles los inhibidores de la calcineurina. Hay que tener cuidado con los inhibidores de la calcineurina porque pueden dar vasoconstricción placentaria, pueden producir hipertensión, sobre todo, y además que cuando el embarazo va avanzando, no solo lo metaboliza la madre, sino que también los metaboliza el feto. Entonces hay que, por más que uno en las glomerulopatías usa dosis bajas de inhibidores de la calcineurina, a medida que el embarazo va avanzando, hay que monitorear los niveles en sangre para no quedarnos cortos y con la dosis que se está indicando a la paciente. Como ya dije antes, especialmente en los pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico, que van a estar anticoagulados, se suele utilizar heparina de bajo peso asociado a la aspirina, y los antiinflamatorios, bueno, hay que evitarlos, especialmente hacia el final del embarazo. Con respecto a qué droga de rescate se puede utilizar, sobre todo las inmunoglobulinas, y con respecto a los monoclonales, no hay nada, obviamente ustedes saben que hacer estudios de investigación con pacientes embarazadas es sumamente difícil, obviamente que se apruebe sobre todo un estudio. Entonces, todos los casos que hay de pacientes embarazadas que recibieron anticuerpos monoclonales, especialmente abatacept, rituximab y belimumab, sobre todo nos interesa el belimumab y rituximab, que son drogas que se están utilizando en este momento para la nefritis lúpica, el belimumab recientemente aprobado, pero son drogas que todo lo que está publicado son case reports, son pacientes que anecdóticamente quedaron embarazados recibiendo la medicación
o que fueron tratados como droga de rescate, o sea, costo-beneficio, se aplicaron los monoclonales. Pero hoy por hoy todavía no se pueden indicar durante el embarazo. Es interesante que con respecto al belimumab se está haciendo un registro que inició en el 2011 y va a culminar en el 2022, donde se están incluyendo a todas las pacientes que recibieron belimumab durante el embarazo o desde los 4 meses previos al embarazo. Y se sigue al bebé hasta 1 año después de haber nacido. Va a ser muy interesante ver el resultado de este estudio, porque bueno, si bien van a ser case reports o pacientes que lo recibieron como rescate o como medida ya de salvataje, va a ser un número interesante de pacientes y ver realmente qué sucedió. Lo que sí está descrito es algunas malformaciones que todavía con rituximab y con monoclonales, pero que no se pueden relacionar directamente al monoclonal, y sobre todo con rituximab, neonatos que sufrieron infecciones inmediatamente al nacer o depresión de linfocitos B al nacer. Pero bueno, esto es parte de la historia que se está escribiendo y veremos qué pasa. Con respecto ya a la anticoncepción, como yo les dije, es fundamental que la paciente tenga claro que no puede quedar embarazada. Los anticonceptivos orales estaban proscriptos, no se indicaban, era una mala palabra. En el 2005, Michel Petri hizo un estudio interesante, que eran casi 200 pacientes, un grupo activo con lupus activo comparado con un grupo de lupus inactivo, y se les dio anticonceptivos orales. Y lo que se vio fue que los anticonceptivos orales no aumentaron la incidencia de brotes. O sea que son drogas que se pueden administrar a las pacientes lúpicas para evitar el embarazo, especialmente los más modernos que tienen bajas dosis de estrógenos y de progestágenos. Uno no los debe indicar en pacientes que tienen un lupus muy inestable o muy activo, que tienen síndrome antifosfolipídico, síndrome nefrótico o cualquier otro estado procoagulante. También hay que tener en cuenta que estas pacientes están tomando, obviamente estoy hablando de pacientes no embarazadas, sino cómo prevenir el embarazo. Pacientes que están tomando micofenolato. Y todos sabemos que el micofenolato se relaciona con vómitos o con diarrea. Y si la paciente está tomando anticonceptivos y vomitó, por ejemplo, se considera que en ese mes los anticonceptivos son ineficientes, tiene que continuar obviamente todo el mes para completar la ingesta de los anticonceptivos y después tener el ciclo menstrual, pero en ese mes no van a ser efectivos los anticonceptivos. Por eso los anticonceptivos orales en estos pacientes siempre tienen que ir asociados con el uso de preservativos, o sea, doble método anticonceptivo para garantizar una anticoncepción eficaz. ¿Qué pasa con los dispositivos intrauterinos? Algo parecido a lo que pasaba con los anticonceptivos. No se debían utilizar. Los dispositivos intrauterinos modernos son más seguros, son obviamente mucho más accesibles, pero tiene que ser una paciente que nosotros sepamos que va a tener un adecuado control clínico y ecográfico, o sea que la paciente va a estar atenta a si tiene metrorragias o si detecta o presiente, ya sea porque ve que el dispositivo intrauterino asoma por la cavidad vaginal o porque se hizo la ecografía y se desplazó. O sea, si la paciente es una paciente que no puede tener un adecuado control del dispositivo uterino, no habría que indicarlo. Pero bueno, en el esfuerzo de garantizarnos la anticoncepción, siempre hay que tratar de elegir el método ideal para la paciente ideal. No todos los métodos son buenos para todos los pacientes, o sea, uno tiene que ir conociendo al paciente a través de la consulta para elegir el mejor método y el que acepte la paciente también.
¿Qué pasa con el HPV? Estos pacientes tienen que tener un estricto control del HPV. El HPV es hasta 3 veces más frecuente en los pacientes ya de por sí por tener lupus. Y es directamente proporcional a los años de inmunosupresión que tuvo. Es lógico. En el caso de la ciclofosfamida acumulada, en el caso de micofenolato, los años que recibió micofenolato. La Gardasil, al menos acá en la Argentina, es la vacuna que tiene mayor cantidad de serotipos, es la que utilizo yo para los pacientes y si obviamente no tienen HPV, todos los pacientes todas las pacientes tienen que vacunarse contra el HPV. Otro tema es la fertilización in vitro o asistida. Estos pacientes pueden hacerla, antes la tenían totalmente contraindicada, en este momento que las mujeres cada vez son mayores al momento de elegir estar embarazadas, o muchas veces porque la enfermedad no les permitió un embarazo, siendo más jóvenes, entonces deben exponerse a este tratamiento. Lo pueden hacer, otra vez el tratamiento tiene que ser multidisciplinario por el equipo que la va a tratar y que va a participar en la fertilización, por el nefrólogo que está tratando a la paciente con la nefritis, por el obstetra y también por el hematólogo, porque como estos pacientes van a recibir muy altas dosis hormonales, se recomienda, si los pacientes tuvieron eventos trombóticos o si tienen antifosfolípidos, que la paciente sea heparinizada previamente. Y en este caso, la paciente tiene que sí o sí estar inactiva. O sea, exponer a una paciente a una fertilización asistida, un método como este, cursando un brote, realmente no sería adecuado. Y se trata de que la paciente esté inactiva durante 18 meses. En cambio, una paciente que obviamente finaliza el tratamiento de su nefritis lúpica, las guías sugieren que tienen que estar 6 meses libres de medicación inmunosupresora para ahí autorizar, y si no se brota, autorizar en ese momento el embarazo. ¿Cuándo debe estar contraindicado? Cuando tiene una patología pulmonar grave, cuando tiene una enfermedad cardíaca grave, si tiene una insuficiencia renal con creatininas mayores a 2.8 o 3, si tiene antecedentes de preeclampsia o de HELP, uno debería desestimar el embarazo. Si tuvo ACVs u otra complicación de trombosis arterial los 6 meses previos al deseo de quedar embarazada, o obviamente si tuvo un brote en menos de 6 meses. Por eso les digo, la paciente tiene que estar apagada y no estar con inmunosupresión. No estar con inmunosupresión significa estar con hidroxicloroquina o con hidroxicloroquina y muy bajas dosis de corticoides si lo requiere, a lo mejor por su compromiso por alguna artralgia o a lo mejor por alguna lesión cutánea leve. Lo ideal igual es que la paciente no tenga ninguna manifestación de lupus activo al momento de quedar embarazada. Y ya para concluir, obviamente el embarazo en estas pacientes siempre tiene que estar planificado. Poco se sabe de las nuevas drogas, los anticuerpos monoclonales. Como les dije, esta historia se está escribiendo. Esperemos que prontamente podamos usar algo, porque realmente las herramientas para tratar a una paciente con embarazo son muy escasas. Una paciente que presenta un brote en embarazo, uno, ¿qué es lo que le da? Azatioprina. La azatioprina nos sirve para inducir una remisión, pero es la herramienta que tenemos. Los inhibidores los inhibidores de la calcineurina solos sirven para inducir una remisión. Si la paciente está cursando una tipo 5, probablemente tengan más efecto, pero una proliferativa
Una paciente que debuta al 4.º mes, por ejemplo, con una nefritis clase 3, clase 4, ni hablar si tiene semilunas o necrosis, la azatioprina sola, los inhibidores de la calcineurina solos, no van a servir y sí o sí van a recibir altísimas dosis de corticoides, muchas veces con efectos adversos muy importantes y muchas veces terminan con nacimientos prematuros. Por eso siempre la paciente, como les digo, tiene que tener un embarazo planificado y también, como figura ahí, tiene que, mientras recibe drogas teratogénicas, mantenerse con una anticoncepción efectiva, realmente efectiva, con la que la paciente se sienta cómoda, pero, y que pueda cumplirlo, pero que realmente sea eficiente. Y como termino, lo ideal para mí es que la paciente tenga no 6 meses, si pueden ser 12 meses sin inmunosupresor, al momento de quedar embarazada. Nosotros, en nuestra institución, en el Hospital Fernández, una paciente que termina una nefritis y que se le retira el micofenolato, lo hacemos de rutina, de fin de tratamiento para considerar nosotros consideramos respuesta terapéutica en el lupus cuando el paciente tiene remisión completa histológica, o sea, índice de actividad 0, sin depósitos subendoteliales e idealmente si tiene inmunofluorescencia negativa. Ahora, eso lo hacemos en toda la población y sobre todo más en la paciente que va a quedar embarazada. En esos pacientes sí o sí tratamos de que se haga un embarazo al finalizar el tratamiento y si la clínica, porque nosotros le realizamos la biopsia de fin de tratamiento, si la paciente no tiene proteinuria, no tiene micromaturia, no tiene nada, pero sí persiste actividad histológica, tratamos de que la paciente abandone su idea de embarazo. En general, la paciente espera a quedar en remisión completa histológica, pero nos pasó en algunos casos que la paciente insistió en continuar con la idea de su embarazo y en ese caso, a pesar de no tener clínica, de haber cumplido a lo mejor 4 años con micofenolato, pero como la biopsia de fin de tratamiento persiste con actividad, nosotros durante el embarazo le seguimos dando azatioprina, no las dejamos sin medicación y hasta ahora en los últimos años que hacemos este esquema hemos tenido éxitos y ninguno de los pacientes que tenía actividad histológica en la biopsia de fin de tratamiento presentó un brote durante el embarazo. Y bueno, acá esta foto nada más quiere ilustrar que bueno, tenemos que cuidar tanto al lobo, que no nos ataque, como que Caperucita, que no haga líos y que no nos lleve el apunte, porque realmente un embarazo no deseado es un dolor de cabeza para la paciente, pero para nosotros implica un baile terrible. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Malvar. Como siempre, una excelente ponencia. Tenemos varias preguntitas. Si hay evidencia de calcio como prevención para la preeclampsia en estas pacientes. Yo no soy especialista en preeclampsia y eclampsia, o sea, no soy obstetra. Se usa el calcio. Lo que yo no te puedo decir en este momento es cuáles son las últimas novedades sobre el calcio y preeclampsia y eclampsia. Okay. ¿Qué dosis de inhibidores calcineurínicos usted usa? Nosotros usamos, en general, utilizamos con más frecuencia tacrolimus por los efectos adversos que suele tener además la ciclosporina. De tacrolimus usamos 0.5 miligramos kilo día. Tratamos de mantener una tacrolinemia no superior a 10 y si usamos ciclosporina usamos entre 2 y 3 miligramos kilo día
no superando los 200 miligramos día. Perdón, no superando, sí, la ciclosporinemia de 200. Sí. Ok. ¿Qué elementos debería considerar para el seguimiento de una paciente embarazada con lupus? Nosotros a las pacientes embarazadas con lupus les hacemos un seguimiento muy estricto, se las controla mensualmente, se les hace proteinuria mensualmente, que no es algo que se le hace a todas las embarazadas, les hacemos sedimento en fresco todos los meses, y sí, obviamente estamos hablando de una paciente que está embarazada activa, ¿no? Y lo mismo que todos los meses le medimos el complemento y la PCR, o sea, todos los marcadores que podemos tener más a mano de actividad. Si la paciente se embaraza inactiva, sobre todo pacientes que tienen anti-DNA negativo, y ni hablar de las que tienen anti-DNA y FAN negativo, en esas pacientes el control, por supuesto, es mucho más relajado y sería prácticamente igual a la de la embarazada de alto riesgo común. Lo único que agregamos si la paciente tiene antecedentes de nefritis lúpica es la evaluación de la proteinuria de 24 horas o el ratio proteína-creatinina con el que se manejen ustedes más frecuentemente, que los obstetras no suelen pedir proteinuria. Entonces nosotros se lo agregamos a la rutina general. Lo mismo que tratamos de hacerle marcadores serológicos, C3, C4, cada 2 meses, y por supuesto todos los pacientes, si no lo tienen actualizado, al momento del ingreso se le piden también los antifosfolípidos. Ustedes saben que a los pacientes con lupus se les dosan cada 6 meses, pueden ser pacientes que nunca tuvieron anticardiolipinas y de golpe fuera del embarazo, Ustedes pueden tener pacientes que fueron siempre negativos y de golpe aparecen con anticardiolipinas positivas, o viceversa, pacientes que tenían anticardiolipinas positivas y de golpe anticardiolipinas o antifosfolípidos, ¿no? Y de golpe desaparecen. Toda paciente que ingresa o que queda embarazada debe tener actualizado el inhibidor lúpico, las beta-2 y las anticardiolipinas. Más o menos, o sea, es una respuesta medio general porque es muy amplia la pregunta, ¿no? Y en la paciente que está embarazada, ¿puede usar dosis alta de hidroxicloroquina de 5 miligramos kilogramos? La dosis actual sugerida por las guías es 5 miligramos kilo, lo cual es una dosis más baja de la que uno suele usar habitualmente, que son 400 miligramos día. Una paciente de 60 kilos, 6 por 5, 35, una paciente de 50 kilos, 6 por 5, 30, daría 300 miligramos. O sea, la tendencia actual es usar menos hidroxicloroquina, la de las guías 2020, que la que se usaba habitualmente, que eran 400 miligramos. La realidad es que la dosis se bajó en virtud de la toxicidad acumulativa de la hidroxicloroquina o de la eventual toxicidad potencial ocular. Pero no hay muchos trabajos realmente que demuestren que esta dosis de 5 miligramos kilo prevengan los flares. Por supuesto que es una dosis súper indicada o bien indicada, la de 5 miligramos kilo en una embarazada, no es una dosis alta, por supuesto que no. Es más alta la dosis que usábamos hasta el año pasado, que eran 400 miligramos día en general a los pacientes. Yo no suelo utilizar dosis más altas. Dosis más altas usan los reumatólogos. ¿Dosis ideal de aciatropina? ¿Qué usa usted? Nosotros usamos 2 miligramos kilo día. Me dejo en la charla. Por el potencial teratogénico del micofenolato, si queda embarazada y la paciente está activa, ¿recomendaría la interrupción del embarazo? Bueno, eso es una pregunta súper personal.
En realidad uno lo que tiene que, yo lo que hago es explicarle a la paciente todos los riesgos. Desgraciadamente tengo pacientes que tuvieron embarazos recibiendo micofenolato. El micofenolato da muchas malformaciones neurológicas. Una paciente, por ejemplo, tuvo un embarazo que culminó en la semana 30 y era una nena con anencefalia. Y otra, ahora muy reciente, que tenía una atresia en el tercer ventrículo y ni bien nació, hubo que colocarle una válvula. O sea, la paciente tiene que saber cuáles son los riesgos y debe decidir si quiere interrumpir o no el embarazo. Por supuesto, si su decisión es interrumpir el embarazo, yo la acompaño en su decisión, pero si su decisión es continuar con el embarazo, por supuesto que también la acompaño en la decisión, suspendiendo de inmediatamente el micofenolato. Lo que pasa es que muchas veces las pacientes se dan cuenta del embarazo cuando ya llevan 2 meses de embarazo, que justamente es el momento donde las mayores malformaciones se producen, que son en el primer trimestre. Entonces, muchas veces presentan malformaciones. Ahora, yo indicar la interrupción del embarazo, yo no lo hago. A la paciente le presento todos los pros de interrumpir el embarazo, todas las contras, y la paciente elige, porque bueno, también tiene que ver, como todos sabemos, ¿no? La postura religiosa, la postura de la pareja. No es fácil, pero de ningún modo decido yo si el embarazo se interrumpe o no. Okay. ¿Existe algún punto de corte o valor de proteinuria en una mujer no lúpica que tuvo preeclampsia para tener alguna alerta nefrológica y posterior seguimiento? Que una paciente que ya tuvo preeclampsia en un embarazo previo, ¿me decís? Sí, ajá. Una paciente que tuvo preeclampsia en un embarazo previo suele quedar sin proteinuria. En general no quedan con proteinuria. Y si quedan con proteinuria, la proteinuria, pongamos que tuvo preeclampsia, tuvo afectación renal, tuvo algún grado de esclerosis y queda con proteinuria residual. Ese valor de proteinuria es un valor que la paciente va a tener histórico. O sea, yo voy a contar con ese valor, si puedo, y lo tengo, que no muchas veces es así, voy a contar con el valor de proteinuria que tenía la paciente antes de embarazarse. Ahora, lo que pasa no solo con el lupus, hay muchas pacientes que vienen a la consulta diciendo que tuvieron alguna patología renal, tienen un valor de proteinuria bajo, por ejemplo 700 miligramos, y yo no sé si ese es un valor que lo tienen producto de la secuela esclerótica o si realmente está cursando un brote de una glomerulopatía, de un lupus eventualmente hasta es más fácil. De una glomerulopatía es más difícil, porque el lupus tengo los marcadores serológicos, pero por ejemplo una paciente que de golpe está cursando una membranosa primaria y queda embarazada. Bueno, membranosa primaria ahora tengo el PLA también, pero bueno, un cambios mínimos, otra glomerulopatía. Yo a veces no sé si la proteinuria era anterior o no, salvo que la paciente tenga laboratorios previos, ¿no? Okay. Luego del parto, si hay nefritis lúpica en una paciente que se embarazó durante el tratamiento, ¿indica inmediatamente o está contraindicada la lactancia? No, yo si la paciente se embarazó con la nefritis lúpica, o sea, la paciente tenía diagnóstico de nefritis lúpica y quedó embarazada, ni bien termina el embarazo, se inhibe la lactancia y reinicia el micofenolato. Ahora, si la paciente se brotó durante el embarazo y yo sospecho, o sea, obviamente en una paciente con lupus, sospecho porque mientras no tenga la biopsia no puedo decir que tiene una nefritis lúpica,
Ni bien la paciente termina el embarazo, se la biopsia. Ni bien termina, o sea, una paciente con lupus que hace un brote nefrítico durante el embarazo, no se espera. No es como la eclampsia o la preeclampsia que uno espera hasta 6 meses a ver qué pasa con la proteinuria y la microhematuria. Ojo, porque eso me ha pasado a mí de recibir pacientes en el consultorio de nefrólogos que digamos, pusieron dentro de la misma bolsa la eclampsia y a la nefritis lúpica, entonces la paciente hizo un brote durante el embarazo y dijeron, bueno, vamos a ver si la proteinuria baja una vez que la paciente no esté embarazada. No, no señor. La paciente que tiene un brote, una paciente con lupus, que tiene un brote de nefritis, ni bien termina el embarazo y se puede, se biopsia. A mí, yo tengo la mala experiencia de una paciente que tuvo una nefritis lúpica, era una paciente con lupus, se embarazó teniendo actividad cutánea nada más y una leve artritis. Al 4º mes comenzó con proteinuria, con microhematuria, se asumió como una nefritis lúpica, por supuesto, no podía ser otra cosa. Recibió altas dosis de corticoides, la paciente tuvo un embarazo que se tuvo que interrumpir por una preeclampsia a los 30 meses. Ahora, la paciente ni bien pudo, se la biopsió. No, perdón, esta paciente tuvo una preeclampsia y el médico tratante esperó 6 meses porque dijo tuvo una preeclampsia. Ahora se olvidó que la paciente al 4º mes había tenido un brote de nefritis lúpica, había consumido complemento, elevó el anti-DNA, tuvo cilindros eritrocitarios, o sea, hizo una nefritis lúpica. Después se le agregó la preeclampsia y esperó 6 meses para derivárnosla y biopsiarla. Cuando la biopsié, la paciente había tenido una nefritis severa con semilunas, con necrosis fibrinoide y tenía el 40% de los glomérulos en oblea con una esclerosis tubulointersticial también cercana al 40%. Eso es una paciente que obviamente no es un riñón terminal, pero en una paciente de 20 y pico de años, obviamente es un pronóstico ominoso antes de que sea, o sea, va a terminar con un mal pronóstico renal sin ser una persona de mucha edad. Esa paciente habría que haberla biopsiado ni bien terminó su embarazo y no esperar los 6 meses. ¿Cuántos días esperaría ahí? Nosotros ni bien, embarazo para biopsiarla. Ni bien la paciente se puede dar vuelta y tolera la biopsiamos. Okay. Y obviamente se interrumpe la lactancia, por supuesto, porque nosotros lo biopsiamos y a la semana tenemos el resultado y si es tratable, con lo que sea, si es una extracapilar o lo que fuera, se le da ciclofosfamida, o sea, las tratamos agresivamente o empezamos con el micofenolato en ese momento. Generalmente tenemos que esperar porque, por supuesto, una embarazada antes de los 15 días o el mes del parto, la realidad es que no se puede biopsiar por todo, por el contacto con el bebé, por la organización familiar, así que generalmente se realiza al mes del parto. ¿Usted ha visto trombosis de la vena renal en recién nacidos de madre con LES? No, yo no lo vi porque tampoco te voy a decir, yo no tengo el seguimiento de los recién nacidos. De pacientes mías que quedaron embarazadas con LES, ninguna lo tuvo, porque ahí sé qué pasó con esos bebés. Ahora, de otros pacientes con LES, con lupus, no nefríticos, tratados en nuestra institución, no te puedo contestar. De mis pacientes, que fueron muchos embarazos, tenemos una población de más de 60 pacientes con LES y embarazos, ninguna tuvo trombosis. Okay. ¿Qué antihipertensivo con poder antiproteinúrico recomienda en LES y embarazo? No hay ninguno.
Que se pueda utilizar antihipertensivo, antiproteinúrico, ninguno. Nosotros o los obstetras, te voy a decir, en el hospital se usa, bueno, obviamente el alfa-metildopa, como todos la conocemos, usan amlodipina y ahora se están usando mucho también betabloqueantes, pero antiproteinúricos no hay. Bueno, a ver si queda alguna pregunta por aquí. Embarazada con un lupus aparentemente inactivo, asintomática, en diálisis. Y en diálisis, si la paciente está inactiva, en general, no solo para el embarazo, una paciente que esté inactiva en diálisis es muy raro que se brote. Los brotes, sobre todo pacientes que tuvieron nefritis, que se les apagaron las nefritis y quedaron obviamente con una falla renal severa o en hemodiálisis directamente, es muy raro que se broten. Y menos, y embarazadas es sumamente infrecuente. Ahora, si la paciente, por supuesto, está activa, el brote durante el embarazo, como yo les dije, esté en diálisis o no esté en diálisis, es mayor al 50% con respecto a la paciente inactiva. Ok. Listo. No sé si alguien más tiene por ahí o quiere decir alguna otra pregunta. Creo que no, Doc. Bueno. Muchas gracias nuevamente. Esperamos volverla a tener con nosotros. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho y bueno, pasemos un buen año. Ok, buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias por estar. Hasta luego.